Fui guardabosques buscando a un excursionista perdido. La forma en que lo encontré me perseguirá para siempre. Esta es mi historia. He sido guardabosques en el Bosque Nacional Mount Hope por más de una década y nada me había afectado realmente. Claro, ocasionalmente tenemos excursionistas perdidos o avistamientos de animales salvajes, pero nada fuera de lo común. Eso cambió hace una semana. Todo empezó con el reporte de una persona desaparecida. Un excursionista había salido solo en el sendero Timberline y su esposa llamó, presa del pánico. Se suponía que él regresaría a las 5 p.m, pero ya eran las 7 y no respondía a su teléfono. Algo en su voz, franca, desesperada, me dijo que esto no era simplemente un caso de alguien perdiendo la noción del tiempo. Tomé el turno nocturno de patrullaje para buscarlo. El aire estaba frío, espeso de niebla y los árboles se alzaban como centinelas en silencio, bloqueando la luz de la luna. A medida que me adentraba en el bosque sentí una inquietud creciente en el pecho. Estaba demasiado silencioso. No se escuchaban los sonidos usuales de hojas o animales. Seguí el sendero. Cada paso crujía en el suelo cubierto de escarcha, el silencio apretando alrededor de mí, los sonidos típicos del bosque. El ulular de los búhos, el ruido de las criaturas en el sotobosque habían desaparecido, reemplazados por un inquietante silencio. Entonces lo encontré. Huellas frenéticas. Salían del sendero, adentrándose en el bosque. Eran erráticas, casi como si la persona hubiera estado corriendo o tropezando en un pánico ciego. Me agaché para examinarlas, mi linterna iluminando la oscuridad. La forma de las huellas era inconfundible. Botas de excursionistas desgastadas, pero algo no estaba bien. El suelo a su alrededor estaba revuelto, rasgado, como si algo hubiera sido arrastrado junto con ellas. Seguí el rastro, sintiendo los vellos de mi nuca erizarse, y luego encontré algo peor. Otro conjunto de huellas, más grandes, mucho más grandes, y no eran humanas. Eran demasiado profundas y se extendían de forma antinatural, con los dedos abiertos como garras. La tierra alrededor estaba destrozada como si aquello que las dejó hubiera pasado con un peso y una fuerza inmensa. Sentí el sudor frío en mi frente, pero no podía detenerme ahora. Algo no estaba bien y necesitaba respuestas. Las huellas seguían alejándose del sendero, hacia las partes más oscuras del bosque. El aire se volvió más denso, la niebla más espesa y por primera vez en años lamenté estar ahí solo. Dudé al borde de una pendiente empinada, mis botas resbalando sobre las rocas sueltas mientras seguía las huellas hacia abajo. El suelo parecía vivo, moviéndose bajo mis pies a cada paso y entonces lo vi. Un trozo de tela, atrapado en una rama. Estaba desgarrado, deslichado en los bordes y manchado con algo oscuro. La tela me resultaba familiar, pero eso no importaba. Lo que importaba era lo que vi a continuación. Las huellas del excursionista y de la criatura ahora parecían alinearse perfectamente, como si la cosa hubiera estado acechando a la persona, paso a paso, lo que fuera, no solo lo seguía, lo estaba cazando. Respiré hondo, tratando de calmarme mientras el peso de la situación recaía sobre mí. No podía darme la vuelta ahora, tenía que saber qué había ahí, y si podía ayudar a quien estuviera todavía con vida. Seguí bajando por el sendero, cuidando de no perder las huellas, cuando de repente un grito atravesó el silencio. Lejano, pero inconfundible. Un grito de puro terror me dejó congelado en el lugar, como una descarga en el pecho. Pero entonces escuché otra cosa. Un rugido bajo y glutural, mucho más profundo que cualquier animal que hubiera oído antes. No era solo un rugido, sin embargo, estaba mezclado con el grito, como si lo que estuviera persiguiendo al excursionista estuviera tan cerca que comenzaba a ahogar sus gritos. Los sonidos se enredaban y enviándome una oleada de hielo en las venas. No esperé, salí corriendo. Presioné mi mano contra mi costado, sintiendo el frío metal de mi arma debajo de la chaqueta. No me daba mucha seguridad, pero era lo único que tenía. Me repetí a mí mismo que si el excursionista seguía vivo, la pistola podría ser la única cosa que haría la diferencia, si lograba encontrarlo a tiempo, si lograba detener a lo que fuera que era esa cosa. Los sonidos del bosque parecían desvanecerse mientras corría, el sonido de mi propia respiración ahogando todo lo demás. Mi pulso retumbaba en mis oídos, cada paso acelerando mi corazón. Tenía que concentrarme, tenía que encontrarlo. Reducí la velocidad, con el pecho apretado, intentando regular mi respiración. Mi corazón latía demasiado fuerte y comenzaba a perder el rastro de los sonidos que me habían guiado. Escuché atentamente, esforzándome por oír cualquier cosa.
pero el bosque estaba inquietamente silencioso. No más gritos ni más gruñidos, solo el sonido de mis propios pies aplastando el sotobosque. El barranco se abrió y la niebla parecía volverse más espesa. Los vellos en mi nuca se erizaron, un instinto primario advirtiéndome de que algo estaba muy mal. Entré en un pequeño claro, iluminando el suelo con la linterna, buscando señales. Mi estómago se retorció cuando lo vi, signos de una lucha, ramas rotas, tierra pisoteada, suelo destrozado. Y entonces vi la tela, manchada de sangre, hecha trizas, tirada en la hierba como si hubiera sido desechada. Me quedé sin aliento por un segundo mientras me agachaba junto a ella. La tela era demasiado familiar. Era igual al trozo que había encontrado antes. Esto era real. El excursionista había estado aquí y estaba herido. Luché por mantener la calma, pero mi mente corría. Esa persona no estaba simplemente perdida, estaba siendo cazada. Lo sentía en lo profundo de mi ser, una certeza enfermiza. Tenía que seguir adelante, encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero mientras escaneaba el claro, el silencio se volvía más pesado, más opresivo, como si algo me estuviera observando. Seguí buscando, mis ojos recorrieron el claro, cada músculo de mi cuerpo tenso, pero todo lo que podía oír era el viento entre los árboles. El silencio era ensordecedor, pesado, como si el bosque mismo contuviera la respiración, y entonces lo escuché. Un crujido espantoso y retorcido, un sonido que hizo que mi sangre se helara. Me giré de golpe, linterna en mano, el haz de luz cortando la oscuridad. Contuve la respiración cuando mis ojos se fijaron en la escena inimaginable justo detrás de la línea de árboles. Allí en las sombras estaba el excursionista, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba destrozado, desgarrado como un muñeco de trapo, sus entrañas esparcidas en el suelo en una exhibición nauseabunda de brutalidad. Pero peor que el cuerpo, peor que la sangre, era la cosa que se agazapaba detrás de él. La criatura era enorme, su forma corpulenta se cernía sobre los restos destrozados del excursionista. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y enmarañado, grueso y salvaje. Su cabeza se movía con cada crujido espantoso que producía. El sonido de huesos quebrándose resonando en el aire nocturno. Apenas podía contener lo que estaba viendo. Entonces giró su cabeza. Sus ojos se cruzaron con los míos. Esos ojos no eran como nada que hubiera visto, oscuros, vacíos y llenos de hambre. Su boca era una grotesca extendida y con dientes afilados y desiguales, brillantes de sangre. El hedor me golpeó como una ola rancio y repulsivo. En sus manos con garras sostenía las piernas del excursionista, desgarrándolas con una facilidad grotesca. La criatura masticaba el hueso como si fuera nada más que apio, su boca moviéndose con un hambre mecánica. Me quedé congelado, demasiado aterrorizado para siquiera respirar. La luz de mi linterna temblaba en mis manos temblorosas mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. No cabía duda, esta cosa no era un animal ni una criatura salvaje, era algo mucho peor, algo mucho más antiguo, y me había visto. La criatura lanzó un chillido, un grito agudo y penetrante que me retumbó en el cráneo, haciendo que sintiera que mis oídos iban a estallar. Era un sonido tan antinatural